Hola profesor, bueno, le voy a mostrar la prueba de SQL a través del video. Primero vamos a crear la base de datos. Aquí le voy a poner SQL. Ok. Bueno, y la primera pregunta dice, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias y foráneas y tipos de datos. Bueno, estas dos tablas es de relación muchos a muchos, por lo tanto hay que crear una tabla intermedia. Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, yo ya lo revisé con anterioridad. Lo primero que vamos a hacer es crear las tres tablas. Lo tengo aquí. Bueno, primero la tabla de películas que tiene su primary key como su ID que es primary key. Lo mismo con tag y lo mismo em, con la tabla intermedia. Aquí está el tag y la tabla intermedia que también tiene su primary key y también las dos llaves foráneas que es ID película y ID tag que están referenciadas al ID de película y al ID tag de las tablas correspondientes. Y ahí están creadas las tres tablas. Bueno, la segunda pregunta dice inserte 5 películas y 5 tags. La primera debe tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2 tags asociados. Entonces, vamos a agregar los datos, que yo los tenía hecho con anterioridad. Bueno, aquí se agregan las películas, en la tabla películas, con los años. Los tags se agregan los 5 tags diferentes. Y aquí en la tabla intermedia, bueno, las condiciones, que la película, el ID de la película 1, o sea, la película 1 tiene 3 tags asociados, que sería el tag 1, 2 y 3. Y la película 2, con ID 2, tendría dos tags asociados, que sería el tag 4 y 5. Entonces vamos a ingresar todos los datos y vamos a mostrar que se ingresaron correctamente en la tabla películas, en la tabla tags y la tabla intermedia, que aquí debería mostrar las condiciones. Que la película 1 tiene el tag 1, 2, 3 asociado y la película 2 tiene el tag 4 y 5 asociado. Se estaría cumpliendo. Luego pasaríamos a la pregunta 3 que se cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si la película no tiene tag, debe mostrar 0. Entonces aquí vamos a hacer un select sobre las películas desde la tabla películas, donde vamos a contar el ID tag, pero de la tabla películas tag, haciendo un left join de películas con películas tag, donde el ID de la película tiene que ser igual al ID película de la tabla intermedia. Y ordenar, obviamente, por el nombre de la película. Y por el ID para hacerlo de manera ordenada. Entonces aquí nos muestra que la película Titanic, que era la que tenía el ID 1, tiene las tres respuestas, los tres tags asociados, y la película 2 tenía los otros dos tags asociados, que es Interestelar. Entonces ahí se está cumpliendo. Después la 4 dice crea tablas correspondientes respetando los nombres. eh, es el segundo ejercicio. Crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas de los tipos de datos. Bueno, aquí se observan estas tres tablas, que es de preguntas de respuestas de unos a muchos, y lo mismo con de usuario de respuesta, que es de unos a muchos. Entonces vamos a crear las tres tablas, que se hace de la misma forma que lo realizamos en el ejercicio anterior, la pregunta 4. Entonces creo la tabla preguntas, que tiene su primary key. Creo la tabla usuarios, que también tiene su primary key. Y creo la tabla intermedia, que tiene la primary key y también las dos llaves foráneas que hacen relación al usuario ID y pregunta ID de las tablas correspondientes. Y ahí se crearon las tres tablas. Entonces, pues la pregunta nos dice, bueno, que agreguemos 5 usuarios y 5 preguntas. Entonces vamos a agregar los datos, que ya los tenía hechos también. Aquí le agregué los usuarios, aquí agregué las preguntas y aquí agregué las condiciones. Entonces, vamos a ingresar los datos. Ahí se ingresaron los datos. Y en la pregunta 6 nos dicen, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. La cantidad total la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces, ¿qué condición nos da? En la pregunta 5 nos dan condiciones que
que la primera pregunta debe ser respondida al menos por dos usuarios diferentes. O sea que la primera pregunta tiene que ser respondida por dos usuarios diferentes, que sería el uno y 3, que es ¿cuál es el color favorito? Azul sería la respuesta correcta, entonces es azul. Y la segunda pregunta debe ser respondida correctamente solo por un usuario, que en este caso el usuario con el ID 2 y responde correctamente a en qué ciudad vivo, que es Santiago. Y las otras tres respuestas deben ser respondidas incorrectamente, que como se puede observar no es lo mismo. Maximiliano Rafael, Tigre Elefante y Ingeniería Medicina. Entonces en esta pregunta, que es la 6, nos piden contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces, select de los usuarios, contando el ID de la respuesta y haciendo un left join de los usuarios con respuestas, donde el usuario ID tiene que ser igual al usuario ID de la tabla de respuestas, y luego haciendo un inner join con la tabla de preguntas, donde el pregunta ID tiene que ser igual a pregunta ID de la tabla de respuestas, y que las respuestas de la tabla de preguntas tienen que ser igual a la respuesta de la tabla respuestas. Entonces vamos a seleccionar esto y como observamos, Roberto, que era el usuario 1, respondió correctamente a la pregunta 1. Tomás, que era el usuario 2, respondió correctamente a la pregunta 2. Y Fernanda, que era el usuario 3, respondió correctamente también a la pregunta 1. Entonces ahí se puede observar. Luego la pregunta 7 dice, por cada pregunta en la tabla de preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? O sea, esto es muy similar a lo que hicimos anteriormente, pero viendo por la pregunta, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? Entonces esto se hace lo mismo, muy similar a lo que hicimos anteriormente, pero esto a partir de las preguntas. Y aquí se puede observar que la pregunta 1 y 2 tiene la respuesta correcta. En el caso de la pregunta 1 eran dos respuestas correctas y en el caso de la pregunta 2 era una respuesta correcta, que eran estas dos de acá. Entonces se está cumpliendo correctamente. Para eso hicimos un left join de la tabla preguntas con respuestas, donde, bueno, los ideas tienen que ser iguales y las preguntas tienen que ser, tener la misma respuesta. Luego vamos a la pregunta 8, que es implementar un borrado en cascada de la respuesta al borrar un usuario. Bueno, para esto vamos a alterar la tabla y luego vamos a realizar la eliminación del usuario con ID 1 para hacer la prueba. Entonces vamos a alterar la tabla de respuestas, que es la tabla intermedia, eliminando la restricción de respuesta usuario y de FK, que se puede eh, obtener desde aquí en tablas, respuestas, restricciones, y sería la que está asociada al usuario. Entonces sería esta. Después agregar nuevamente la llave foránea, referenciarla a la tabla al ID de la tabla usuarios y realizar el eliminar en cascada. Entonces vamos a correr esto, vamos a eliminar al usuario 1, que es Roberto, y ahora vamos a ver si se eliminó. Y como se puede observar, se eliminó correctamente el usuario con ID 1, al igual que la tabla de respuesta. Tampoco está. Luego en la pregunta 9 dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años a la base de datos. Así que igual hay que alterar la tabla, pero con una restricción, pero agregando una restricción. Y la restricción sería que, bueno, a la tabla usuarios se le agrega la restricción de edad, donde a través del check la edad tenga que ser mayor a 18 años. Entonces vamos a correr esto. Por ejemplo, si queremos ingresar un usuario con edad de 17 años, no nos debería dejar, como se muestra aquí, dice que viola la restricción de check, pero si agregamos un usuario con justo 18 años, ahí sí nos deja ingresar al usuario. Entonces se estaría cumpliendo. Y la pregunta 10 es alterar la tabla existente de usuario agregando el campo email. Y este email debe ser único, debe tener la restricción de ser único. Entonces, bueno, vamos a alterar la tabla primero. Primero vamos a alterar la tabla usuario agregándole la columna email, que va a ser de tipo varchar. Luego vamos a alterar la tabla usuario nuevamente agregándole una restricción, que la restricción va a ser que el email sea único. Y vamos a ver que se agregó el campo primero, se agregó el campo email. Y por ejemplo, al usuario 2, que es Tomás, con el ID 2, que es Tomás, le vamos a agregar un correo que se llama tomás@gmail.com. Se agregó correctamente. Sin embargo, si, bueno, lo podemos ver acá.
Sin embargo, si queremos agregarle al usuario 3, que es Fernanda, el mismo correo, no se debería poder. Y como se muestra aquí, dice que se viola la restricción de unicidad, por lo cual se estaría cumpliendo también la pregunta 10. Y con eso estaríamos completando las 10 preguntas de la prueba. Muchas gracias, profesor, que esté bien.